político. Un tema importante es, ¿no? Porque el caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, su gestión como titular de este poder del Estado termina el 26 de julio. Y vamos a conocer cuál es el balance a propósito del papel desempeñado en este importante cargo con nuestro entrevistado, que es Eduardo Recoba, analista político y además economista. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Carla, buenos días. Muchas gracias. Bien, hablar de la señora María del Carmen Alba sin duda nos tomaría bastante tiempo, porque desde que comenzó su gestión siempre ha estado rodeada de polémica, ¿no? De gestos que generan controversia y rechazo por parte de la ciudadanía, y eso hay que decirlo. El último que ha protagonizado es este comentario, ¿no? Que lo dio en la Plaza de Armas de Piura, donde señalaba que blancos e indios juntos. Más aún, sobre todo, cuando se entiende y se sabe que todavía hay taras importantes de desterrar, como es la discriminación y el racismo. Entonces, ¿por qué nuevamente la señora María del Carmen Alba protagoniza estas frases que no deben pasar al olvido, sin duda, pero que nos llaman a la reflexión y en muchos casos al rechazo? Porque se ha normalizado este tipo de prácticas, sobre todo a través de décadas, si no son siglos. Es normal, entre comillas, evidentemente, que aún existan personas que apelen a estas categorías. Lo que sí no es normal es que no se sepa, siendo funcionario o funcionaria pública, que desde hace 2 siglos la categoría indio ya estuvo vetada por José de San Martín cuando fue protector del Perú. Entonces, San Martín cambió esa categoría por ciudadanos y ciudadanas peruanos y peruanas. Entonces, eso sí no es normal. Lo que sí se ha normalizado, evidentemente, Carla, como usted bien dice, es esta práctica totalmente excluyente, racista y evidentemente con signos de clasismo, ¿verdad? Pero esa es una explicación, es una incapacidad de una impericia para conocer no solamente la historia del Perú. Y más aún cuando hablamos del tema de unidad, ¿no? Hemos cumplido 200 años de vida republicana y parece que todavía no hemos terminado de superar ciertas taras que nos persiguen y nos agobian, como las que acabamos de mencionar. Pero si hablamos de la gestión de María del Carmen Alba, desde que empezó con polémica, ¿no? Y uno recordará el primer episodio, que fue el desplante que le hizo al entonces, o bueno, saliente presidente Francisco Sagasti, ¿no? Que no se le permitió entregar la banda presidencial, como así lo hizo Valentín Paniagua, precisamente también de Acción Popular, partido al que pertenece María del Carmen Alba. Otro suceso tal vez fue el gesto, el desdén, tal vez el desplante, como así se entendió, con una fotografía bastante elocuente en el que con la mano le hace como no te acerques al presidente Pedro Castillo, ¿no? Ella trató de explicar, pero al final no terminó convenciendo y las imágenes ya quedarán para la historia. ¿Eso tiene algo que ver o guarda alguna relación con lo que hizo en su momento Alfredo Barnechea, por ejemplo, cuando no aceptó el famoso chicharrón, y eso terminó en que él no pudiera ni siquiera pasar a la segunda ronda en las elecciones presidenciales? Desde ahí algunos dicen que cayó su candidatura. Teniendo esos temas pendientes y ese contexto, ¿cuál sería el pronóstico o el futuro de María del Carmen Alba en la política? A ver, usted acaba de comentar algo muy inteligente, Carla, y evidentemente tiene que ver con gestos, ¿no? Y es que este tipo de señales prácticamente lo son todo en política, ¿no? Hay un refrán que indica ello, ¿no? Que los gestos en la política prácticamente lo son todo. Ahora, el futuro de María del Carmen Alba evidentemente va a ser, digamos, de una trascendencia muy estéril, con una poquedad en función a su cargo político, una trayectoria a futuro muy austera, y que, respondiendo también a un comentario muy interesante que acaba de hacer usted, guarda muchísima correlación el gesto político de esta alta funcionaria con el balance que se podría hacer alrededor de este año de legislatura, ¿verdad? Un año donde hemos visto efectivamente un Congreso cuyos gestos corresponden a estas actitudes: antidemocrático, antiinstitucional, antitécnico, antiderechos de minorías, antiderechos de mayorías también.
antirreformas o peor aún, contrarreformista. Entonces creo que al final, en el balance final, usted, tanto como yo y muchas y muchos peruanos, tenemos que estar de acuerdo en que la trayectoria de María del Carmen Alba ha sido una trayectoria, como diríamos los economistas, con una fortísima correlación respecto al nivel de desaprobación del Congreso, ¿no? Entre un 80-82% de desaprobación, con lo cual no solamente la correlación es fuerte, es decir, estos gestos, estos malos gestos se corresponden a un desempeño en términos, por ejemplo, de producción legislativa que ha sido muy débil. La producción en leyes, en iniciativas en propuestas ha sido muy débil y sobre todo antitécnica, y también gestos desde lo político, institucional, democrático. Entonces, creemos que el futuro va a continuar, pero tenemos que también verlo y tomar conciencia de lo que ha pasado este último año para que no vuelva a pasar con un proceso, una legislatura futura, ¿verdad? O la que va a venir. Esperemos que en algo sea, o en algo sea mejor o mejor en algo. Interesante lo que menciona, y efectivamente tampoco por los gestos hemos visto tal vez una iniciativa de enmienda, no solamente por parte de la congresista María del Carmen Alba, sino por parte de otros congresistas, porque son ellos los que están impulsando la bicameralidad, y dentro de la bicameralidad está la reelección que aplicaría para estos congresistas que podrían reelegirse. Y eso de alguna forma desoye, ¿no?, lo que viene sucediendo en las encuestas, en las calles, donde la gente pues se manifiesta en contra no solo del Ejecutivo, sino también del Congreso de la República. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el mensaje parece no llegarles? Porque hay una esterilidad institucional enorme, Carla. Hemos visto, por ejemplo, tanto, no solamente en términos del sector público, ¿no?, que ya es grave, ¿no?, pero también en el sector privado. Por ejemplo, yo me meto a una reunión con un cliente desde la playa, ¿no?, con un sombrero de playa, un vodka tónico, lo que sea al costado, y repito, tanto desde el sector privado como del sector público, pues eso está vetado, está mal, demuestra una total ausencia de profesionalismo y sobre todo respeto y educación. Lo otro, estamos hablando de un Congreso, de una legislatura muy cortoplacista y que juega pues evidentemente a una esterilidad legislativa en función a este corto plazo. Me explico rápidamente. Juegan más en función a intereses de terceros que en función a intereses de las y de los peruanos. También hay que considerar, Carla, que esta legislatura, para continuar respondiendo con su pregunta, espero responderla bien, juega también una contradanza con un Ejecutivo que tampoco ha provocado mayores espacios de institucionalidad republicana y democrática, con lo cual tenemos un cuello de botella enorme que resolver. Repito, de cara, volviendo a la segunda parte de esta conversación, tenemos un cuello de botella enorme, un reto, un desafío enorme que resolver de cara para los próximos 12 meses, si no es más tiempo. Y evidentemente esto tiene que ver, insistimos, con una lectura transversal con la función pública, con la gestión pública. Y son dos dimensiones, Carla, que creo que todos somos testigos, dos dimensiones que adolecen en estos momentos, tanto legislativo como un ejecutivo que en muchos momentos, y con esto termino, es o está siendo cómplice con este poder legislativo tan austero en políticas públicas, ¿verdad? ¿La bicameralidad debería aprobarse en esta gestión, con este Congreso? La bicameralidad podría ser una solución, pero en estos momentos es un tema que es importante debatir, pero no urge debatirlo, y en ocasiones en la vida hay que colocar lo urgente sobre lo importante, y lo urgente en estos momentos es un Congreso que pelee pues por empleo, no obstante no tiene iniciativa de gasto, pero que pelee por empleo, por seguridad, por mayores espacios que mejoren la educación y la salud, y que no estén jugando, ¿no?, a pactar con una contradanza con un Ejecutivo, pactando la destitución o no destitución. En fin, necesitamos un Congreso donde la bicameralidad puede ser un tema a debatir interesante, ¿no?, desde la sociedad civil, desde la academia, pero no urge. Yo creo que acá ya tenemos que hablar de problemas más urgentes antes, repito, de las dimensiones que son evidentemente importantes dentro de la agenda nacional.
Un tema que entre ellas, perdón, Carla, entre ellas evidentemente la Asamblea Legislativa, ojo, ¿no? Uno de los temas que ha mencionado que es importante es la educación, ¿no? Porque siempre es importante esperar mejores ciudadanos para tener mejores profesionales que se animen no solamente a servir, a trabajar en el sector privado, sino en el sector público que tanta falta nos hace. Y a propósito de ello, pues el Congreso de la República nuevamente impulsa ese tipo de iniciativas, ¿no? Que según los especialistas implica un retroceso en la educación ya avanzada, sobre todo la universitaria, con el tema de la SUNEDU, por ejemplo, de reconformar el Consejo Directivo y en esta oportunidad incluir dentro del mismo a representantes tanto de las universidades públicas como privadas, que entre otras funciones son los encargados de dar el licenciamiento a las universidades. Pero además también estamos hablando de otro proyecto que es la creación de más universidades en vez de reforzar las ya existentes. ¿Qué nos espera entonces con este panorama? A ver, otra pregunta inteligente porque me permite definir y solidificar y apuntalar un tema, ¿no? Que tiene que ver con el cortoplacismo de este Congreso. Y este Congreso, al indicar o señalar que es cortoplacista, básicamente me refiero a que juega en función a intereses de terceros. Y esto es gravísimo en un contexto donde efectivamente la educación, la cultura está en juego en una economía primaria exportadora que evidentemente adolece de ambas dimensiones dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de cualquier economía. Cualquier economía no se explica sin una dimensión o un rango, una horquilla de fortalecimiento educativo y cultural. Nos espera, evidentemente, no solamente la intromisión en la educación superior, también, un paréntesis, la intromisión en la educación básica primaria al negar la educación sexual integral. Ojo, ya el Congreso ha propuesto una iniciativa que es muy tóxica en función a, por ejemplo, dimensiones de género o dimensión de educación sexual. Cierro ese paréntesis. Decía que esto provoca, este cortoplacismo también provoca, Carla, un regresismo respecto o alrededor o a propósito de lo avanzado en las últimas 3 décadas en materia de fiscalizar la calidad de la educación superior. Y este regresismo también es parte, como usted bien lo dijo, Carla, de estos gestos, ¿no? De estas señales que dan ciertos altos funcionarios a propósito de hablar o utilizar términos que ya no corresponden desde hace 2 siglos. Nos espera entonces, lo dicho, un desafío en función a buscar más y mejores espacios que permitan por lo menos tener un Congreso fiscalizador, que no hay, no existe tampoco ese rol, y lo vemos en SUNEDU, y lo vemos en temas de educación, lo vemos en temas de empleo. No obstante, el Congreso no tiene, digamos, iniciativa de gasto. Lo vemos también en la falta de propuestas económicas. No hay ninguna propuesta en firme, ya yendo de la educación a la economía, voy a permitirme esa libertad. No hay ninguna propuesta en firme más allá de propuestas antitécnicas alrededor de una AFP, de liberalizar un fondo individual que puede provocar quizás 6 millones de peruanos y peruanas que se queden sin pensión. No hay ninguna propuesta económica en firme a propósito de ello. No hay ninguna propuesta económica, repito, no obstante, no hay iniciativa de gasto que promueva, dinamice actividad privada en función a alianzas público-privadas, obras por impuestos, que juegue en pared, con un ejecutivo que también provoque mayores espacios. En fin, estamos frente, lo dicho, a un cuello de botella, y a un cuello de botella que último, es quizás la peor de las pesadillas, es regresista. Y por último, antes que el tiempo me gane, entonces, ¿cuál sería el reto que tendría que afrontar esta nueva mesa directiva, teniendo en cuenta también que ya están comenzando los diálogos entre las bancadas para poder liderar el Congreso de la República? ¿Cuál es el reto que debe enfrentar? Bueno, en primer lugar, algo que usted nuevamente con mucho acierto ha indicado, ¿no? Fortalecer la gestión pública, ¿no? La gestión pública al interior del Congreso, al interior del Poder Legislativo. Eso evidentemente va a decantar en una mayor producción y productividad en términos de leyes, algo que en estos 12 últimos meses no se ha visto. Lo otro, en función a los requisitos de cada ley, de cada iniciativa, creo que hay que incrementar estos requisitos, afinarlos y permitir que estos requisitos decanten en sectores que son urgentes en estos momentos: salud, educación, seguridad ciudadana,
búsqueda de mayores espacios de empleo y búsqueda de iniciativas económicas que no sean antitécnicas. Y lo último, quizás el gran desafío es permitir mayores espacios, ya que estamos hablando de educación, mayores espacios más concretos, más fiscalizadores y más finos alrededor de la educación y no las groserías que hemos visto en estos últimos 12 meses. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que el mensaje les llegue a los congresistas de la República por el bien de todos. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Eduardo Recoba, analista político. Momento de irnos a una pausa, pero usted quédese con nosotros porque ya regresamos con más información.